Hermanos, con el paréntesis del domingo pasado, que celebrábamos a la Virgen en el misterio de su asunción al cielo, hemos venido leyendo el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, que hoy concluye con una pregunta de Jesús si los discípulos más cercanos también se quieren ir. Y si queremos hacer así un pequeño hilo conductor para una reflexión sobre estos textos, es esa pregunta formulada de una manera distinta a la que podemos hacer sobre cada una de las lecturas. Podemos decir, decídanse, ¿qué van a hacer? La primera lectura, que también la veníamos repasando entre semana, el libro de Josué. Ahora terminamos con 3 días de Ruth y en la semana ya empezaremos, Dios mediante, con el Nuevo Testamento, pero repasamos el pueblo que ante la tierra prometida, que era una tierra fecunda, pero era una tierra que ya estaba habitada, y nosotros sabemos bien que a veces es difícil llevarse bien con los vecinos. Y después que el pueblo de Dios era singular, porque tenía la fe monoteísta, porque Dios quería tener una relación real, y el pueblo quería para la religiosidad efectos inmediatos, quería que Dios ya inmediatamente le diera lo que sentía, lo que le gustaba, lo que esperaban. Entonces, como Yahvé los educaba pedagógicamente, entonces ellos iban probando con los dioses de los pueblos vecinos. Como decimos ahora en la sabiduría popular, ¿no? Le prende una vela a todos los santos, a ver, el que le ayuda, le ayuda. Y entonces Josué los reúne y le dice, bueno, a ver qué vamos a hacer. O se van a quedar con los dioses de los vecinos o vamos a estar con Yahvé. Porque evidentemente que esto de decidirse, las elecciones que nosotros hacemos en nuestra vida, tienen consecuencias. Nosotros a veces creo que ponderamos las elecciones que hacemos, elegimos algo, para eso invertimos en tiempo, en afectos, en cosas, pero después no consideramos que todos esos movimientos generan determinadas circunstancias y nuestras elecciones tienen consecuencias. Y a veces las consecuencias no nos gustan tanto y entonces después queremos suprimir las elecciones. Entonces, este es el tema, ¿no? Que Dios nos busca, se manifiesta, se revela, pero en un diálogo, no en un monólogo. Y por lo tanto, la relación con Dios tiene que ser recíproca, como toda relación verdadera tiene que ser recíproca. Si yo digo que fulanito es mi amigo, pero fulanito no siente lo mismo de mí, no se siente amigo mío, no somos amigos. Porque las relaciones son recíprocas. Hay en latín un juego de palabras, como es una oración sola, no se pone el verbo. Cuando no se pone el verbo es el verbo ser. Y entonces dice la oración, jugando con los casos de las declinaciones, amico, amicus, amico. El amigo es amigo para el amigo. Amicus, amico, amicus. El amigo es amigo para el amigo. ¿Qué quiere decir eso? Que es recíproco. Toda relación es recíproca. Para que un papá y una mamá se lleven bien, para que una hija y una mamá se lleven bien, para que 2 hermanos se lleven bien, siempre la relación tiene que ser recíproca. Y evidentemente, aunque no van a estar con un centímetro y una calculadora, tienen que aportar los dos a la relación, porque si la relación se mantiene por lo que sea mucho tiempo, pero solamente se trabaja de una parte de la relación y de la otra parte no se trabaja, es muy difícil, ¿no es cierto?, mantenerla. Por eso es importante que nosotros entendamos que somos seres relacionales y por lo tanto la relación se tiene que concretar en la realidad, y para que la relación se concrete en la realidad tenemos que trabajar en la reciprocidad. Entonces Josué le dice al pueblo en esa ciudad mítica donde se tuvieron que enfrentar muchas batallas y resolver muchos problemas, que es Siquem, que se decida, a ver, ¿qué querés hacer? ¿Querés servir al Señor o te querés ir con los otros dioses? La segunda lectura, San Pablo, yo creo que es justo en esta lectura de hoy las mujeres no van a estar muy contentas, porque acá San Pablo dice que el hombre es la cabeza de la mujer. Yo me acuerdo cuando era chiquito, una escritora, ahora se me fue el nombre, tituló en un diario de mucha tirada acá en la Argentina, dice, ya no somos decapitadas, un poco dándole con un caño a San Pablo. San Pablo, si uno lo lee objetivamente, es una persona que actúa bien, porque en el momento la cultura era machista, ¿no es cierto? Como, digo, para que lo veamos también en conjunto, como el tema de la esclavitud. San Pablo no hace un movimiento popular contra la esclavitud,
ni hace un movimiento para reivindicar derechos de la mujer, porque no, digamos, sería anacrónico decirlo. Pero San Pablo se maneja libremente, se maneja libre diciéndole a uno, a la otra, inclusive devolviendo un esclavo y diciéndole al dueño, dice, mirá, te lo devuelvo como algo mucho mejor, tratalo como un hermano. Es decir, mucho antes que salga la libertad a los esclavos, ya la Biblia enseña que al otro lo tenés que tratar como corresponde. O sea que, digamos, es un poco malicioso acusarlo de machista ignorando que nos separan 2000 años, ¿no? Pero dejando esa parte ahí, Pablo está diciendo lo mismo. Hiciste una elección, hacete cargo. Maridos y mujeres den la vida el uno por el otro, termina diciendo. A veces es difícil en el día a día esas cosas, pero también en esta relación que es arquetípica, la relación matrimonial, y él la lleva a lo místico, dice, porque el matrimonio es como Jesús con la iglesia. Jesús da la vida por la iglesia, y la iglesia, si responde bien, tiene que también aprender a dar la vida por Jesús. Y en el Evangelio, esta frase de los que se empiezan a marchar, a ir después del discurso de Jesús, recordemos que Jesús, increyendo, dicen que hay que comer realísticamente, porque en griego el autor nos dice que Jesús le da a entender a la gente que efectivamente tienen que comer su cuerpo. Claro, no saben que de una manera sacramental, es decir, que no tienen que volverse caníbales, sino que después lo van a comer en el pan y en el vino, que lo van a comer después de la cena, ¿no? Pero ellos lo entienden literalmente, dice duro hic sermo, es duro este sermón. Y entonces digo, pero no solo pongamos el tema que venía tratando Juan, la Eucaristía, pensemos en el amor al prójimo, cuántas veces nos resulta duro. Pensemos en amar al enemigo, ¿no? Qué difícil es, ¿no? No, mira, si está fulano o mengana, yo no voy a esa fiesta. Y católicos, qué difícil no amar al enemigo. ¿Cuántas páginas a veces arrancamos de la Biblia? Es duro a veces el sermón, la enseñanza de Jesús. Y entonces Jesús nos deja libertad. Se quieren ir, fíjense, Judas se queda, Jesús sabía que se quedaba, no importa, le da tiempo. Jesús nos da tiempo a todos. Entonces ustedes, y Pedro que también, que después lo va a negar, acá habla en nombre de la comunidad. Por eso también la comunidad tiene una responsabilidad sobre cada uno de los miembros, la comunidad. Aunque justo Pedro después va a hacer alguna macanita todavía antes de dar la vida por Jesús. Pero sin embargo habla justo. ¿A dónde vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Hermanos, cuando nosotros en el camino de nuestra vida, en el camino de nuestra fe, en el camino de nuestras opciones, tengamos que hacer una elección, recordemos que esa elección tiene consecuencias. Y sobre todo, no dejemos a Jesús, aunque el sermón sea duro, porque las exigencias están por la elección, no porque Jesús es malo y me las pone. Entonces yo me tengo que poner al hombro también mi propia vida. Dios, Jesús, me salvó, me rescató de la nada y me abrió el camino al Padre, pero después en el medio yo tengo que colaborar un poquito, y tengo que colaborar un poquito haciéndome cargo y decidiéndome y aceptando libremente las consecuencias de mis elecciones. Ayer estaban los niños de catequesis, que ahora como podemos tener un poquito más de gente en la iglesia, comenzaron a ir viniendo por grupitos, y entonces yo les decía a los chicos, qué difícil, ¿no es cierto? Porque uno tiene un amiguito, una amiguita, dice, no, el amiguito se fue con... Y hacían así los chicos, como aseverando, ¿no? Como los chicos también ya de chiquitos se van dando cuenta que las relaciones son difíciles, y las relaciones son difíciles, y si nosotros a eso le sumamos la inmadurez, que no nos hacemos cargo de las cosas que provocamos, que generamos, no nos puede extrañar que a veces nuestro mundo no vaya tan bien como desearíamos y como esperamos. Por eso pidamos en esta Eucaristía también la luz, la libertad que el Señor nos da para elegir, la libertad que el Señor nos da para ser responsables, serios y hacedores de eso que el Señor espera de cada uno de nosotros. Pidamos al Señor por todas nuestras intenciones, tratemos de celebrar lo mejor posible el Día del Señor, el domingo, y tratemos de vivir bien todas las relaciones que tenemos recíprocamente y dándonos de verdad, en la medida que podemos, con fragilidades, con errores, pero dándonos en serio nosotros a Dios y a los hermanos. Que así sea.